Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Soy la doctora Summer y les doy la bienvenida una vez más al programa que siempre los escucha y se conecta con ustedes. Esto es El Chateo. Y de inmediato, como siempre, me acompaña un increíble panel de expertas para debatir sobre esos temas tan polémicos e interesantes que todos queremos escuchar. Y escuchen bien lo que tenemos preparado para hoy. Hay muchas personas que dicen, me da envidia pero sana. ¿Esto realmente existe o es una máscara para encubrir un sentimiento tan malo? Luego, en nuestro chat caliente, responderemos preguntas como esta. Descubrí que mi esposo tiene un amante, pero él se niega a aceptarlo. ¿Y qué puedo hacer? Y muchas veces nos hemos dejado llevar por ella, pero no siempre estamos en lo correcto. Por eso, hoy aprenderemos a diferenciar qué es la intuición y qué es el pensamiento para no dejarnos controlar más por la loca de la casa. ¿Les gusta el chateo que tenemos para hoy? Pues quédense conectados porque comenzamos de inmediato con este clic. Hay muchas personas que logran alcanzar metas y sueños que nosotros también quisiéramos lograr. Y entonces hablamos de un término muy común llamado envidia sana. ¿Será cierto que existe la envidia sana o tan solo es una máscara para encubrir un feo sentimiento? Este es nuestro primer chateo de hoy y para desarrollarlo vamos a darle la bienvenida a nuestras super expertas. Nos acompaña Madeline Hernández, psicóloga clínica. Bienvenida, Made. También tenemos a Verónica Raskin, animadora y periodista. Bienvenida, Vero. Por este lado tenemos a Lorena Coyle, life coach. Bienvenida, Lore. Gracias. Y también nos acompaña Cintia Da Costa, TV host, actriz y modelo. Bienvenida. Chicas, qué buen panel. A ver, comencemos hablando de la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia clásica. ¿De qué se trata? La envidia casi siempre es una emoción negativa que uno puede sentir hacia otra persona debido a sus logros, a sus atributos positivos. Es como un deseo que tiene la persona de tener esas cosas, pero de cierta manera le afecta negativamente, ¿ves? Okay. Como que no es un sentimiento positivo que puede sentir. Okay. Esa es la envidia clásica. La envidia clásica, pero ¿las personas nacen envidiosas o es algo que se va desarrollando conforme? Yo creo que depende mucho del tiempo, depende de la personalidad. Ahora, todos los sentimientos, uno nace con absolutamente todos. Ajá. Somos una gama de sentimientos y entonces los seres humanos les vamos poniendo el positivo o el negativo. Entonces yo creo que ahí entra el juicio de cómo lo vemos nosotros. Pero obviamente somos una gama de emociones por todos lados, ¿no? Pero también a medida que vamos creciendo, yo creo que uno va adquiriendo mucha más seguridad en sí misma y uno, ¿por qué va a envidiar a otra persona por algo que tiene que tú no tengas? Tú puedes admirar eso que esa persona te motiva, te inspira y verlo como por el lado positivo y no por el lado negativo. Y yo creo que también viene de los padres que te Eso te iba a enseñan, preguntar. oye, no, tú no tienes por qué envidiarlo, mira, valórate, mira lo que tú tienes y valora lo que otra persona puede tener. O tus padres son envidiosos y de repente aprendes ese patrón de estar viendo lo que hacen los demás. Yo pienso también que, por ejemplo, cuando eres pequeño, o sea, en algún momento de nuestra vida hemos sentido ese tipo de envidia, ¿no? Entonces, para eso están nuestros padres, nuestra formación, nuestros valores, nuestros principios. Entonces, tus padres dicen, no, ¿por qué tienes que envidiar? Si tú también lo puedes conseguir. Cada persona es única, tienes tu esencia. Tú no tienes por qué mirar al otro porque tú vas a lograr tus cosas a tu manera. Entonces los padres como que son responsables en las primeras etapas de nuestra vida a tratar de cómo detectar. llegamos con esa emoción, como dice. Exacto, Don detectar Loyle. el patrón Exacto. y corregir. Los padres son responsables de cómo se maneja ese tipo de sentimiento, pero es importante entender que el sentimiento de la envidia es uno de los sentimientos universales. Ok. Todo el ser humano en el planeta tiene la posibilidad de sentirlo, Sentir porque envidia. nacemos con ese sentimiento. ¿Qué sucede? A medida que vamos en contacto con el ambiente, nuestros padres, depende de cómo se desarrolla ese sentimiento y cómo se maneja. Ahora, pero Madeline, ¿cuál es el perfil de un envidioso? ¿Cómo? Bueno, a mí me da mucha risa porque yo tengo niñas pequeñas y no es por nada, mis hijas son muy lindas y yo veo que llegan a la casa con cuentos de cómo las niñitas le hicieron sentir ciertas cosas y yo le digo, hija, tú estás clara que ella
te está diciendo que el peinado que llevaste o la camisa que llevaste es fea porque se te ve tan bonita que le da mucha rabia. Ay, qué bonito, Entonces, qué siéntete bonito. orgullosa de que ella quiere ser como tú. Porque de alguna manera yo sentí eso muchas veces creciendo y mi mamá me decía eso a mí. Entonces, la envidia me empoderaba. Me daba fuerza de sentirme, ay, pobrecita, ella quiere ser como yo y por eso me está diciendo cosas feas. Qué Entonces, transformar interesante esa eso. envidia en algo positivo para la que está siendo Y envidiada. las ayuda a enfrentar el bullying y tantas cosas que ocurren en la escuela. Mis padres siempre me decían, la envidia es 1000 veces más terrible que el hambre, porque el hambre es espiritual. Y esa frase se me quedó en la cabeza desde pequeña y es algo que cargo toda la vida. Qué Fíjese, lindo, qué lindo. el perfil de un envidioso, normalmente las personas piensan que estas personas vas a notar la envidia inmediatamente, pero no. La persona que es envidiosa casi siempre va a tapar, va a utilizar una máscara porque no quiere mostrar esos sentimientos, porque esos son sentimientos que no son aceptables socialmente. Entonces, muchas veces tú vas a tener una persona que te envidia y te va a halagar al principio, pero después es simplemente palabras, sus acciones dicen otra cosa. A ver, la Porque envidia va a primero unir a la hipocresía Correctamente, Sí, claro que sí. es un mecanismo de Y a celos defensa. también. y a celos. Sí. Es un mecanismo de defensa que utiliza esa persona para que tú no te des cuenta de la envidia. Es una Ahora, pero combinación, la una persona combinación de es insegura, muchas una cosas. persona con baja Entra inseguridad, entran celos, entra hipocresía, autoestima. bajo autoestima, entra todo, ¿no? Y al final, la acción final, pues es la envidia en donde tú vas y lanzas un comentario y vas y dices algo. Ahora, ¿tú puedes no darte cuenta que estás envidiando a alguien o es algo consciente? A veces no es consciente, a veces uno no se da cuenta que está envidiando a esa persona, pero cuando uno realmente analiza y se toma tiempo, tú te das cuenta por el sentimiento que provoca Ajá, exacto. dentro de Malestar. ti. Es un malestar, es como un sentimiento ansiedad. negativo. También puede ser ansiedad. Puede combinarse también con rabia. Ira. Ira. Sí, rabia, ira. Insatisfacción, frustración. Frustración. Por lo general, al menos en mi caso, es porque yo te digo, somos una gama de sentimientos y nacimos con todos los sentimientos, pero en Como mi la caso, película. somos una gama. Gama de colores, así como estamos. Somos una gama de cosas. Pero por lo general, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que alguien está siendo envidioso o que yo estoy experimentando el sentimiento? Entra con un sentimiento de ira o de, ¿por qué ella y yo no? Exacto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que haces con ese sentimiento? Porque todo el mundo lo vamos a sentir. Claro. ¿Qué es lo que Sí, haces sí. con eso? Eso es lo que hace la diferencia. Porque yo me puedo quedar con el sentimiento y empezar a decir, y empezar a decir cosas feas. O puedo decir, a ver, ¿qué es lo que está haciendo esa persona que yo quiero hacer? Así es, así es. ¿Cuál es el Ahora, camino? Motivación. estamos hablando de como de una la envidia y hemos visto toda la connotación negativa que tiene este sentimiento. ¿Cómo es posible que exista una envidia sana? ¿Realmente existe una envidia sana? Bueno, no es que existe la envidia sana, es que la envidia se canaliza de una manera positiva. A ver. Porque la envidia de por sí es un sentimiento negativo. Sí, es como una contradicción decir envidia sana. Exacto, Sí, pero ¿no? nosotros Como normalmente decir una decimos... enfermedad sana. No. Exacto, es utilizar la palabra como decir, bueno, esta persona ha cogido su sentimiento de envidia o ese sentimiento negativo y lo ha podido canalizar de una manera positiva, como reconociendo que tiene este sentimiento, pero después evaluando, wow, ¿sabes qué? Yo quiero poder alcanzar esas metas. Esa persona pudo lograr esa promoción en su trabajo, ¿sabes qué? Yo me voy a esforzar más en mi trabajo, voy a ser mejor empleada y yo voy a poder alcanzar lo mismo que tiene esta persona. Pero yo pienso que el meterle la palabra envidia ya es una connotación negativa, entonces sería mucho mejor utilizar la palabra motivación, inspiración. Tú me Admiración. inspiras, yo te admiro. Pero ese es el resultado final, la admiración, la motivación, porque a veces al principio lo que te puede motivar un poquitico es esa envidia. Esa Los rabia. estudios lo dicen, que Esa la competencia. exacto, es como, y es la esencia del ser humano. Nosotros somos seres competitivos y si utilizamos esos sentimientos negativos de una manera positiva podemos lograr mucho. Pero a ustedes les gusta, chicas, que la gente les diga, ay, tengo envidia sana de ti. No. No. ¿Cómo se sienten cuando les dicen eso? Yo les digo, tú no me envidias, tú me admiras. Lo que tú crees que yo tengo, ¿no? O la fantasía de lo que tú opinas. La fachada. Lo que tú piensas que yo soy. Porque por lo general el envidioso se hace una Se imagina. idea de lo que tú
eres, pero en realidad, o sea, la imagen que tú tienes de mí es completamente distinto a lo que yo soy. Entonces, es la imagen que tú tienes de mí, pues sí. No es envidia, yo siempre digo, es una admiración. ¿no? Es admiración. Y es incómodo. Pero es incómodo, Sí, ¿verdad? es Recibir eso. Es incómodo, pero también yo creo que admiración, pero también es como que las personas, por ejemplo, si yo veo a alguien, supongamos, ¿no? Adriana Martín, que me encanta cómo entrena, el cuerpo que tiene, y tú dices, es mi ejemplo a seguir porque yo quiero el cuerpo de ella, entonces trato de trabajar en ello. Exacto, pero fíjate esto me encanta que lo que estás diciendo, porque estás clara de que es posible lograrlo. Exacto, claro. El envidioso envidia cuando cree que es imposible lograr lo que esa persona tiene. Me parece Sí. que va más por ese lado, es como decir, no, pero yo nunca voy a lograr el cuerpo de O esa ni voy a persona. conseguir el marido ni que quiero, ella ni lo consiguió, busco, no, ni- yo por eso te envidio sano. Entonces dices, No. porque crees que no lo vas a conseguir, pero cuando tú dices, tú me inspiras, yo te admiro, yo quiero ser como tú, es porque vas y sabes que tienes las herramientas para lograr lo que yo tengo y te estoy motivando para ese sentimiento. Aquí hay Así otro es. elemento también. A ver, tengo que hacer una cosa comercial, Lorena Coila, regreso, venimos contigo, pero yo quiero saber si sentir envidia te hace una persona mala, de malos sentimientos, sí o no. Ya volvemos con más de El Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en El Chateo hablando sobre la envidia sana. ¿Realmente existe? Es una máscara para encubrir este feo sentimiento. Y hay muchas personas, chicas, que dicen que el envidioso no siempre quiere lo que tú tienes, sino simplemente quiere que no lo tengas. Y eso habla de maldad. ¿Realmente hay maldad detrás de un envidioso? Sí, puede haber un elemento de maldad, por supuesto. Ahora, una vez más, todos tenemos la capacidad de sentir absolutamente todo. Entonces, pero si el ambiente, si la sociedad, si la familia, en vez de decir, bájale 2 rayas a esto, la riegas, la matita crece. Entonces ahí tiene mucho que ver con la educación. Tú puedes tener todos estos sentimientos, pero si el lugar está fértil para que eso crezca, Claro. o sea, se va. Ahora, si tú eres una persona exitosa y emprendes y estás feliz y estás satisfecha con tu marido, estás satisfecha con tu trabajo y tienes 1.000.000 de sueños, ¿en qué momento te da tiempo a envidiar a alguien? Es totalmente cierto. Hay o sea, carencias ¿qué sucede? en el envidioso. En el envidioso yo creo que no ha definido, como decía hace rato Lorena, qué es lo que quiere hacer en la vida. Entonces, si tú ni siquiera has definido cuáles sueños quieres alcanzar, ¿cómo le vas a envidiar el sueño al otro? O sea, ¿quién dijo que tú cantabas? No, que yo, que envidia. Mira cómo canta ella. Ya va, ¿acaso tú cantas? Ese es tu don. Entonces, también tienes que definir para qué yo cantar. O sea, ¿y cuál es tu Pero te creencia? ¿Cuál es inscribiste tu en la talento? clase de Pero es mi canto. sueño cantar. Hay un escritor famosísimo de México que se llama Odín Dupeirón, que lo amo. Odín, si estás escuchando esto, llámame. 1-800. 1-800 la Coile. Pero él dice, lo que pasa es que mucha gente dice, pero es que yo amo cantar, pero no te da la voz para cantar, ¿no? Es importante saber cuáles en el son, baño. cuáles son tus talentos, ¿no? Claro, y yo creo que Muy todo bien. eso tiene que ver mucho con el autoestima de la persona. Si la persona se siente bien con sí mismo, no necesariamente ya siente envidia. Es posible que uno llegue a una etapa de su vida que no sienta ese sentimiento, sino porque ese sentimiento se ha trabajado de una manera positiva. Tú te sientes bien contigo misma y lo que terminas sintiendo es como una admiración hacia las personas. Cada vez que alguien logra algo, tú admiras a ese ser, no necesariamente sientes envidia. Si quieres tener lo que tiene esa persona, tú sabes si tienes la capacidad de tenerlo o, como estábamos comentando, es un talento que simplemente tú no lo tienes porque no tienes la voz para Pero desarrollarlo. ¿sabes qué, Madeline? Perdón que te Sí, ataje. no, ni Yo pa- creo más en la práctica que en el talento. Es Total. decir, es verdad, hay gente que no tiene la voz. O sea, y hay talentos que no tiene. Pero de repente, no sé, ver una J-Lo exitosa o haciendo bailes increíbles en Broadway o haciendo películas, ¿cuántas horas hay detrás de una persona que es exitosa? ¿Qué es lo que no se ve? Como dicen ustedes, es lo que no logramos ver. Talento versus dedicación y esfuerzo. Puedes tener mucho talento, pero si no tienes el elemento de dedicación, Exacto. no haces absolutamente nada. O no puedes no tener 0 talento, pero Muy bien. tener la determinación y la dedicación y llegar mucho más lejos. Claro. Sí, pero Perseverancia la y persona disciplina. envidiosa en ese momento no está viendo eso, No. está Claro. viendo, yo no tengo ese talento. Entonces, si tú sabes que puedes trabajar fuertemente para lograr algo, vamos a quitarlo del canto, que a veces sí es un don bastante particular. Exacto. Pero O el humor, como o el en el humor, caso que de la también, el que Coile. tiene Como esa el
chispa a flor de piel como la Lorena, pero en el caso, por ejemplo, de un trabajo de gerencia, un trabajo de simplemente emprender un negocio, si tú sigues ciertos pasos y tienes el profesionalismo, la perseverancia, la pasión, etcétera, y lo logras, entonces no deberías sentirte envidioso de aquel empresario que lo logra, más bien tenlo como un ejemplo a seguir, pídele consejos, cómo lo lograste tú. Pero la persona que tiene carencias incluso afectivas no es capaz de ver todos esos pasos, sino que simplemente odia, siente ira, como dices tú, rabia. ¿Por qué él sí? ¿Por qué? No, espérate, esta persona ha trabajado muy fuerte para llegar ahí. Si tú quieres lograrlo, en vez de estar envidiando y perdiendo energía en todos estos sentimientos negativos, concéntrate en las cosas positivas que puedes ¿Cómo hacer se detecta para un llegar ahí. envidioso, por ejemplo? ¿Cómo ver. detectas un envidioso? Yo digo que se detecta por lo general, al principio halagan, son simpáticos, Hipocresía. son amables, no se le nota. máscara. La máscara. se Pero, huele. pero es bien importante que empieces a observar si esa persona tiene amigos y por cuánto tiempo. Por ejemplo, un envidioso cambia de amigos cada 6 Claro. meses. Cada 6 meses. Cada 6 meses. Claro, pues que lo descubren. A ver, Salen chicas, corriendo. ¿qué opinan de las personas que dicen que nunca envidian nada, solo una persona que come y no engorda? A ver, ¿cómo? El refrán del Que día. lo único que envidian en la vida es una persona flaca que coma y no Si engorda. usted come y no engorda, no le pida más a la vida. Ya vengo. No. Eso sí hay que Si envidiarlo. usted come y Eso no es lo único. engorda, usted no le pida más nada a la vida. Ese es otro Usted tema, calladita Chateo. se ve Sí, más ese es otro bonita. tema. Pero tiene muchas... Me puse mal. A ver, No, pero yo creo que también el envidiar... es lo único que yo envidio. Es lo único que yo envidio, lo confieso. A ver. Yo creo que también el envidiar que produce la energía negativa bloquea el proceso de las otras personas en su vida, en su camino. Y uno tiene que ser consciente de eso. Hay mucha gente que existe, como yo digo, no existe la maldad, la envidia, y a veces uno tiene sus procesos, estás luchando algo y la gente que te envidia te bloquea tus procesos. Entonces, eso es mucho, como dice Verónica, la energía. Pero ¿cómo evitarlo? Cuando eres exitoso, cuando eres bueno en lo que haces, siempre vas a... Bueno, yo te voy a ¿Cómo lidiar con eso? A ver, aprovechando este comentario, ¿cómo lidiar con la gente que te envidia? Bueno, ¿Qué yo te hacer? decía, a mí me pasa a veces que yo entro a un sitio y yo veo las miradas, ¿no? Y yo me lo tomo... Y que la flaca esta se No, acaba te de tuercen los engullir ojos, después 3 te brownies. En las mujeres tenemos como unos cambios de cara, porque al principio tú entras y ves la mirada desde allá, que tú la viste que te tiró una mirada que era a matar. De Era arriba como que- abajo, ¿verdad? Y después, pero como a los más, cuando está más cerca ya, hola mi amor, y tú dices, ay, pero uno lo siente. Sí. Y ya uno lo bloquea. Y Sientes las dicen que una vibraciones. mujer ¿Cómo lo con bloquea? confianza, yo me lo tomo como, me admira. Ah, ok. Yo me lo tomo como un piropo, gracias. Tengo la autoestima un poco baja. En realidad es un piropo. Pero es un piropo, porque persona- ella quiere ser como tú. Y yo le digo, Totalmente. chévere, pregúntame, yo te ayudo. O sea, yo no tengo ningún secreto que ocultar. Lo que sí es Nomás yo que como y no siento engordo. que la mujer sabe, que la mujer sabe que uno está, se siente confiada. Cuando tú entras a un lugar y tú no estás viendo con quién te vas a comparar, tú simplemente entras. Yo siento que hay mujeres que entran a un lugar y están como con complejos y viendo Pero, a ver quién me... pero eso tiene que No. ver la autoestima y la inseguridad Claro, de uno mismo, pero si ¿no? no tienes esas carencias, no vas a sentir envidia. Si tienes carencias, Ah, "Ay, obviamente. estoy gorda, quiero tal", entonces empiezas con los complejos que te hacen sentir envidiosa porque entra otra persona más flaca que tú, más bonita que tú, más Siempre va a arreglada que haber tú. alguien más siempre va a haber- flaca, con un marido más bonito, más Exactamente. millonario. O sea, si no, Pero somos no puedes vivir en el diferentes. mundo. Somos diferentes con dones totalmente distintos. Entonces, mira, mi hija que es modelito y va a casting, yo siempre le digo, hija, cuando sea para ti es porque están buscando a Salma Duarte. Todas somos diferentes y no es que lo hiciste bien o mal, es que están buscando un patrón específico. Y hay días que te va a tocar a ti y hay días que no. Pero eso le da Qué fortaleza bonito. a ella y eso es lo que uno tiene que entender. Pero Uno viene de no educación. ancla su autoestima, así es seleccionado. Esas ¿no? son las enseñanzas que dan los padres para ayudar a los hijos a cómo manejar esa envidia, porque todo el mundo la va a sentir. Simplemente es cuestión de cómo manejarla y detectándola. El lenguaje corporal tiene mucho que ver con eso. Y tú te das cuenta, como estabas comentando, cuando una persona te mira, eso se ve. También los comportamientos, porque esa persona te puede halagar, pero si te trata de perjudicar en otros aspectos, uno
se da cuenta inmediatamente. Sí. El envidioso nunca va a hacer nada positivo por ti. Puede decirte muchas cosas lindas, pero sus acciones van a ser Pero el otras. corazón no lo engaña un envidioso, ¿verdad? El corazón de una mujer es como se llama- demasiado intuitivo. Demasiado intuitivo. Yo, y lo comentaste hace rato, desde que yo recuerdo, yo tengo este sentido del humor muy particular, muy coile, ¿ok? Muy, muy, muy bien. Desde que yo me acuerdo. No, señora, no está preparado, está así, sin filtro. Pero a lo que voy y voy rapidito con esto es, yo recuerdo estar muy, muy chiquita y mi mamá decirme, mira, Lorena, por cómo eres y por tu personalidad es lo que vas a traer. Lidia con eso. Lidia con Lidia eso. con eso y ver cómo le haces, ¿no? Imagínate que eres una maestra de una escuela y que tus alumnos de kinder te admiran tanto. ¿Qué quieren ser como tú? Trátalos con compasión y ayúdalos. Más bien, sé tú grande y compárteles herramientas para que puedas lograr Totalmente. lo que quieres. Incluso yo creo que muchas veces el bullying que vemos hoy en día Es son por Es envidia. envidia. Así es, muchísimas gracias a nuestras expertas por estos importantes consejos compartidos en la primera parte del programa. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con el chat caliente. Ya volvemos. Y seguimos conectados contigo aquí en el chateo, entrando ahora en nuestro chat caliente. Vamos a ver qué hay en la mente, en los cerebros brillantes de nuestras expertas. ¿Listas? Lista. A ver, primera pregunta. Descubrí que mi esposo tiene un amante, pero él se niega a aceptarlo. ¿Qué puedo hacer? Si tienes- Esto es para nuestro cada día. si yo sé que es infiel y tengo las pruebas, adiós, te veo luego. Y es más, Ok. ni te veo. Sí, yo creo que Lo que pasa es que las Yo mujeres creo que necesitamos hay- una confesión hablada. Somos como Exacto. los policías. Tengo las pruebas, ahorita toco tu confesión. ¿Qué hace? Ay, señora, pues que le den su confesión. Bueno, ¿qué quiere hacer, no? Bueno, Pero en el lenguaje de hombres siempre se dice, usted lo niega Hasta hasta el la último muerte. momento. Sí. Pero por eso, si tú vas a enfrentar a un hombre es porque tienes ya las pruebas. Entonces, realmente necesitas la confesión. Lánzale las pruebas a ver qué te va a decir después. y aunque no tengas las pruebas, si tú sospechas que te está siendo infiel, entonces hay un problema en tu relación. Y la verdad es que cuando tú quieres una confesión es porque tú quieres y tienes el deseo de posiblemente no romper la relación. Así que eso se tiene que Pero evaluar. Madeline, ¿qué hombre confiesa? La mayoría no confiesan. Hay algunos que Ahora, sí, pero la mayoría no confiesan porque siempre está con las manos en la mano. Claro, Ah, pero siempre. no te va a confesar, Sí. te va a decir que no sé, que estás en droga. Siempre- que- Ahora, porque señoras, quiere- por favor, esto es bien importante. Si usted va a enfrentar a su marido, asegure de saber qué es lo que va a hacer usted después. Eso sí. Porque vamos y armamos show y después ya no sabemos qué vamos a hacer. Si él Bueno. dice me voy, ¿qué voy a hacer? Si dice me quedo, ¿qué voy a hacer yo? Usted tiene que, aparte de pruebas de infidelidad, saber qué es lo que voy a hacer yo. Exacto. Es Cuando lo lo más vayas a enfrentar, importante. por favor, ten tu plan ya armado. Sí, claro. Para que no te agarren fuera de base. Pero fíjate que ella dice, ¿qué puedo hacer? Porque él se está negando. Es absurda la pregunta. No, porque ella no se está Porque enfocando en ella- realmente el problema. Exactamente. Ella lo encontró. Ella Ya no él tiene que esperar que él acepte para hacer algo. para nada. Si, Exactamente. si tú sabes que él te fue infiel, tú tienes que tomar Lo que pasa es alguna que a veces medida. las mujeres también nos cuesta aceptar que me está siendo infiel. No quieres aceptar porque dices, no, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? La sociedad, mi Resuelve familia y todo eso. Entonces, Resuelve qué vas a hacer. Exacto. Y después, Y después te enfrentas a él. A ver, ¿estará bien vivir una aventura fugaz antes Sí. de casarse? no. Lorena. Antes de casarse. Sí. pero ¿Cómo por no? supuesto. Pero ya con el novio. O ya con el novio. O sea, ya te No, vas a ya te vas a casar, tienes casar, tu no. fecha de boda Ah. y entonces una aventurita, una cana al aire. ¿Por ¿Sí o qué no? no? Sí. Sí. Yo creo que Ya está después es complicado. para toda la vida. Está un poquito... Mira, eso es para toda es la vida. mejor el evento fugaz, a ver si realmente después te casas y te das cuenta que eso, porque si no te queda en la mente y después lo vas a querer hacer en medio del matrimonio. Ajá. Y ahí el riesgo y todo ya, lo ya, demás. ya. pero si usted se lo hace, usted también se tiene que callar la boca. Verónica, la Pero cantidad de mujeres que son infieles después del matrimonio es abrumadora. Sí. También. No. Pero Y es si que te si lo hiciste descubren, antes, si te ya. descubren, después te casas, se Es entera tu peor, esposo, ¿no? yo creo Bueno, que es ahora una las situación mujeres complicada. raramente la Eso se descubren. tenía que Yo no lo haber haría. hecho cuando uno No, ya es pero- soltero, no cuando estás comprometido para Exacto. casarte. No, pero hay unas mujeres un poco tontas, y me perdonan las chicas de mi gremio, que hacen las despedidas de soltera y se graban.
Y han ocurrido que en la despedida de soltera termina el marido con ellas porque la vio Por con eso el la stripper. graba, claro. Yo he visto videos de Es eso. verdad, yo creo que es Muy importante tonta. reconocer las Mejor un viajecito. consecuencias de lo que uno hace. Tú tienes que estar al tanto de las consecuencias. ¿Tú quieres Así es. hacer eso? Entender que pueden haber algunas Que pueden consecuencias. haber Cuídese, consecuencias. Muy bien. agárrenle los celulares a todas las amigas y los ponen en caja fuerte antes de salir. Yo soy de las que digo, haz todo lo Antes que de la quieras despedida antes de soltera. casarte. Así Sí, es. hay que Ah, enfocar. Mi esposo me pegó muy fuerte en la cama, pero él dice que fue un impulso del momento. ¿Yo debo preocuparme o es válido que eso suceda? Oh, ¿Cuál fue el Dios. contexto? O sea, Exactamente, depende del ¿fue en una contexto. relación íntima en que era un juego sexual no o lo fue dijo. un golpe por No, me No lo imagino que dijo. fue un golpe en la cama, es algo sexual, ¿no? Si es No un, lo sé. si es un Ahí evento, dice en la cama, ¿no? Sí, si es un Bueno, evento lo dice en la aislado, cama. yo Bueno. considero que es algo que se debe hablar con tu pareja. Oye, me vistes bien duro, ¿qué está pasando? O vio ¿Te la gustó? película No, 50 exacto. Y estar de sombras. acuerdo. Pero si esta es una persona que de por sí es agresiva, fuera de la cama y te dio un golpe, entonces ya eso es algo serio. Hay que tratarlo, hay que darle atención, hay que buscar ayuda profesional, pero depende del contexto. Sí, bueno, muchísimas gracias a nuestras expertas por estos valiosos consejos compartidos en el chat caliente. Y ustedes en casa no se muevan porque al regreso vamos a aprender a diferenciar un pensamiento de una intuición. Ya volvemos con más aquí en el chateo. Y seguimos conectadísimos contigo aquí en el chateo, aprendiendo ahora a diferenciar qué es intuición y qué es un pensamiento para no equivocarnos tanto en la vida. A ver, mis chicas, vamos a empezar hablando de lo que es una intuición, porque realmente nos confundimos mucho. Bueno, dicen que las mujeres somos intuitivas por naturaleza, pero hay personas que siguen un pálpito y resulta que no lo era. Entonces, ¿qué es intuición? La intuición es un sentimiento inexplicado. Es como un presentimiento que tiene la persona de pensar que algo es verdad sin tener pruebas. Pero todos tenemos esa corazonada. capacidad. Te voy a decir algo. Todos. La comunicación, generalmente, el 90% es no verbal. Es decir, de gestos que hacemos, de cosas, de cómo miramos, de cómo nos paramos, de cómo nos movemos. Entonces, esa intuición creo que viene dada de esa decodificación que tú haces de muchos de esos movimientos que no son hablados, no es ni 10% del discurso hablado como tal, que ya te está dando un mensaje. Lo que pasa es que quizás lo llamamos intuición y no sabemos que hay códigos que ya estamos manejando y descifrando para justamente saber que esa persona no es de confiar o sí me transmite confianza o lo que sea que tú estás tratando de hacer con esa persona. O sea, La que podemos intuición- leer cosas Claro, que la no intuición se han es manifestado. lo primero que te llega. Es lo primero, es una corazonada, es un pensamiento, pero es un pensamiento que no viene desde un punto negativo. Es algo que sientes por dentro. En México le decimos es una corazonada, Corazonada. algo que sientes que está ahí presente. Lo que sucede es que el cerebro tiene la habilidad de crear patrones, dependiendo de nuestras experiencias a muy temprana edad. Con el tiempo y con el contacto con el ambiente, el cerebro va asociando estos patrones y eso es lo que es una intuición. No es un pensamiento de por sí, es como decir un sentimiento, un presentimiento, pero es porque ya tu cerebro ha analizado diferentes tipos de claves en el ambiente. Eso tiene mucho sentido y mucha lógica, pero hay momentos donde todo parece ir en contra, que la gente te dice, tú estás loca si vas a aceptar, pero tu corazonada, tu intuición te dice aceptas en contra de todos los pronósticos y la aciertas. ¿Por qué pasa eso? ¿Hay algo mágico en todo esto? Yo creo que la intuición es entre la razón y la emoción. Si tú crees en ti mismo de las cosas que puedes intuir, refuerzas tus intuiciones. Cada vez lo vas desarrollando más, entonces, porque vas creyendo en ti. A veces te frustras, lógicamente, que tú intuyes algo y no era, ¿no? Pero está bien, porque vas aprendiendo. Pero entonces, ¿era una intuición o era un pensamiento que entró ahí a la loca de la casa? La llamamos la loca de la La mente es Yo la soy loca de la mucho de la casa. energía. Si tú dices, es que ella me va a hacer daño, ella me va a hacer daño,
porque lo sentí, porque lo estoy atrayendo, lo estoy decretando, lo estoy manejando y cualquier cosa que ella haga, que vaya dirigido hacia eso, viste, yo sabía porque ella me iba a hacer daño. Pero entonces no será, Vero, ya que de de alguna verdad manera haces- programando. Pero no será, Vero, que de verdad tú leíste una energía negativa de ella, porque las mujeres tenemos eso. Bueno, pero Sí, son eso esos sí. códigos, son esos códigos que de ¿Cuándo alguna manera empezamos? leemos. Vero mencionó el lenguaje corporal y ese es un componente muy importante en la intuición, el lenguaje corporal acompañado de ciertos patrones que ya tu cerebro ha programado y ha grabado para protegerte. Eso es como el instinto del ser humano, Exacto, es una instintivo. forma de Es tan- protegerse. Es tan fuerte que justamente todos los personajes de películas, telenovelas, todo lo que es Disney, estos personajes malos, y bueno, tienen características diseñadas en esa intuición que tenemos natural. Perfiles narices muy afiladas, ojos muy pequeños que te generan como desconfianza, los ojos abiertos son de confiar, las cejas hacia abajo, las cejas hacia arriba es de la mala. Y lo vemos incluso en las telenovelas. Entonces, estos patrones se repiten una y otra vez, que por eso cuando los tenemos enfrente, los Ya los empezamos a leer y decimos, reconocemos. este es el malo de la película. A este es ver, el bueno". pero- ¿Nacemos por- con la intuición? Ajá. Sí. Sí. La intuición se va apagando o empiezas a desconfiar de ella en el momento en el que tú dices, yo no quiero saludar a esa persona, tienes 8 años, dices, no quiero, y tu mamá te dice, saluda, atiende, ve y juega con ese niño, pero ese niño no me gusta. No, pero hay que ser educados. Mucho cuidadito con eso, porque a mí me pasaba a mí esa persona no me gusta y hay que ser educados y saludar, pero no me gusta. Entonces, desde muy pequeño empiezas a desconfiar en esa corazonada y en esa intuición. O la empiezas a bloquear porque, Claro, porque- no quieres meterte en rollo, Porque quieres no seguir la existe. norma. Exacto, porque quieres seguir la norma. Yo Ahora, creo que la a ver. intuición también, en mi parecer, es un don especial. Sí. La intuición, hay personas que tienen ese don. Porque hay Hay personas, que, porque hay personas- personas que sí tienen la intuición Porque súper la despierta y desarrollan otras más. no. No, todos nacimos con intuición dependiendo si la desarrollas o no, si confías o no. Hay personas que la tienen más desarrolladas que otras. ¿Cómo? Y los ¿Por qué? estudios, y eso tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. A veces nuestra sociedad, nuestros padres mismos nos hacen apagar esa intuición. En vez de los padres decir, bueno, mi amor, no te cae bien esa persona, vamos a ser cautelosas, pero tenemos que ser amables porque no podemos hacer más. Ah, qué explicación tan Exacto, diferente. es diferente, pero a veces sí, el ambiente tiene mucho que ver con eso. Y la intuición es muy importante, tiene que ver con nuestro lenguaje corporal. Los estudios dicen que las personas que siguen la intuición casi siempre están correctos. Sí, Claro, sí, sí. pero ese es la intuición es como el primer pensamiento lo que que te primero, llega, sí. pero luego llega la loca de la casa y le pones a estructura. tapar, a ponerle estructura y Cuando a tu querer primer convencerte. instinto quizás era el correcto. ¿Estás segura Pero de terminas eso? haciéndole caso a la loca. A veces. A veces, no veces. siempre. Hay personas que realmente han tenido, como dicen, buena suerte con mi intuición y yo voy a seguir mi intuición. Pero en realidad la intuición es muy poderosa porque atrás de la intuición está el lenguaje corporal, las experiencias La que has tenido, sensibilidad que la puedes tener. sensibilidad. La intuición es la emoción. El pensamiento es lo que viene debido a la intuición, que te dice, debo de seguir. Algo me dice a mí que este hombre no me gusta, que está tramando algo. Entonces uno toma pasos para prevenir un problema o si no, no seguir tu intuición. Pero La mente normalmente- está ¿Será miedo? ¿Y cómo será que la intuición se confunde con miedo? También. Sí, yo creo que ¿No sí. es un pensamiento de miedo? ¿Cómo No, sabes no que es es un pensamiento pensamiento de de miedo? La miedo. intuición entra y pasa por el filtro de la loca de la casa. Y la loca de la la amo a la loca de la casa. Mi loca es muy divertida, la verdad. O sea, la mente. La mente. Que la mente es muy poderosa. Claro, y Totalmente. entonces la intuición entra por absolutamente todos los expedientes que tienes dentro de la loca de la casa. Y entonces el momento en que pasa por ahí, viene la conclusión. Pero ya no es una conclusión de la intuición, es una conclusión de tu mente que ella le puso estructura, forma y tiempos y todo. Experiencias. Y experiencias. ¿Quiénes claro. son más intuitivos, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres porque tenemos el hemisferio izquierdo y el derecho bien desarrollados. El hombre solamente el izquierdo. Sí, Entonces, el hombre es más práctico. Como nosotros procesamos información con ambos hemisferios, entonces procesamos información no solamente con la parte racional, pero también con la parte emocional. Y la intuición es algo emocional, es un sentimiento. que Miren, uno chicas, tiene. yo me he hasta bajado de un avión. o sea, de verdad. Una vez yo despegaba de Maracaibo a Maiquetía, en Venezuela, y el avión se devolvió por una falla, apenas despegó.
Y dijeron, espérense que lo vamos a arreglar. Y no, a mí me iba a dar de verdad un ataque de pánico y yo decía, no, yo siento que yo no debo estar aquí y me fui. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto el tema de la intuición puede afectar tu vida cotidiana y condicionarte a perder oportunidades maravillosas o a perder un vuelo o a encontrar ese amor tan grande que estás esperando encontrar? Pero tenemos que hacer una pausa comercial, mi Lorena Coyle, y al regreso me responden esta pregunta y también vamos a ver cómo desarrollar la intuición si aún no la tienes. Ya venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en El Chateo, aprendiendo a diferenciar intuición de pensamiento y de miedo. Porque antes de irnos a la pausa estábamos hablando de un momento en un avión donde íbamos a despegar y pasó un problema y yo sentí pánico y yo dije, yo no tengo que estar aquí, y yo lo sentí como una intuición, pero después el avión llegó sano y salvo a tierra, yo me bajé, entonces me perdí el vuelo. Y te atrasaste en tu Y me vuelo. atrasé y la agenda fue un caos porque tenía 40 pacientes que atender. En fin, ¿hasta qué punto el miedo, que lo confundes como intuición, te puede paralizar? Te puede paralizar bastante. En ese ejemplo, que es un ejemplo excelente, porque hay muchas personas que le tienen miedo a montar en un avión. Entonces, cualquier cosa que para ellos no siga un patrón de cómo debe de ser un evento, un proceso de montar en un avión, ya inmediatamente lo ponen como que tengo ese presentimiento, que algo malo va a suceder, y simplemente fue porque se confundieron de asiento, y no necesariamente. Esa eso fue es la un loca. Temor. Entonces Es la ahí, loca bueno, de la casa. la loca de la casa, Esa vamos fue la a loca de la decirle. casa. Pero te voy a contar otra historia también que tiene que ver con aviones, tiene que ver conmigo. Yo tenía un viaje a Boston. Yo no quería ir, pero mi intuición y mi corazón me decía, súbete en ese avión. Decía yo, algo me va a pasar en Boston muy divino y maravilloso. Y yo sentada así de, yo creo que yo me puedo ir. El avión se retrasó 3 horas y yo seguía en Miami. Dice, yo me puedo ir ya, yo me quiero ir. Me subo en ese avión. Y porque el avión venía retrasado 3 horas, se sube un señor que venía, se lo sentaron enseguida de mí en último segundo y venía muy depresivo. ¿Tu marido? Le acaban de pedir el divorcio. No. Muy depresivo, le acaban de pedir el divorcio. Y se sienta conmigo y me empieza a hablar. Termino dando terapia 3 horas y cuando se baja me dice, yo hoy en la mañana me levanté pidiéndole a Dios una señal de que mi vida valía la pena. Y entonces yo me siento aquí, enseguida de ti me dice, y esa es mi señal, muchas gracias. Ay, tu Y dije yo, intuición. ok, gracias, ok, para eso me tenía que yo venir. Entonces, a veces la intuición, claro, Qué lindo. nunca se me va a Fue olvidar. algo mejor, Fíjate, pero ese maravilloso. sentimiento, atrás de ese sentimiento no hay temor, no hay ansiedad, simplemente una necesidad, una motivación de que algo te dijo Algo que bueno, tenías me tengo que estar ¿En ahí. qué momentos debemos seguir la intuición? Por ejemplo, no sé, comprando una casa o qué hacemos. ¿En qué momentos de la vida cotidiana es importante escuchar nuestro corazón? Porque yo se creo que imagina. siempre. En el día al día, En el sí. día a día, Todos los constantemente. pasos que das en tu vida, Sí. es tu intuición la que te ayuda a ver para dónde tienes que dirigirte. Y yo Para no hacer solamente mi negocios, intuición. para contratar personas, para todo hay que seguir. Para todo hay que seguir. Yo creo que es importante cuando uno tiene el sentimiento de la intuición, analizarlo, no contaminarlo mucho porque como Es que estabas mencionando, puedes pasar por muchos filtros, pero cuando tú tengas el sentimiento, reconocerlo y decir, wow, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? A ver, ¿será por temor? ¿Será porque realmente debo darme esta oportunidad? Pero no analizar mucho, sí, hay que evaluar las consecuencias una vez, solamente una vez. No pensarlo mucho, pero regresar a ese sentimiento y decir, ¿sabes qué? Me ha pasado antes, me ha salido bien, lo voy a hacer. Pero la gente a veces anda muy acelerada. Exacto. Y iba a decir entonces eso, estamos en no se automático. toma el tiempo, sino que ya tengo que tomar una decisión en 5 minutos para hacer esto. Es un viaje súper importante que va a cambiar tu vida. Oye, no, señores, respiren, tómense el tiempo para quizás Qué buen meditar comentario. y ver si es intuición, si es miedo, si es ansiedad, si es algo positivo. Y eso procesarlo por la loca de la casa, por la mente, por el pensamiento. Y ahí, como dice la Coyle, sacar una conclusión que sea un poco más sensata, porque como quien dice, la dejaste asentar un poquito. Así Eso es importante. Ahora, chicas, cuando tú sigues tu pálpito, tu corazonada, tu intuición, ¿hay miedo detrás o simplemente estás segura y lo haces? Lo que pasa es que la intuición habla desde el sentimiento de paz. Cuando tomas una decisión desde la intuición, hay paz.
Cuando tú estás tomando una decisión desde el pensamiento, desde la loca de la casa, se mezclan muchísimas cosas. Miedo, ansiedad, incertidumbre. Entonces así es como yo reconozco. Cuando estoy tomando una decisión desde la intuición, porque mi decisión está en paz y va fluyendo. O cuando estoy tomando una decisión basado en la loca y entonces Pero hay ahí se quien, mete quien en puede otro rollo. interpretar Depende de la la intuición como una impulsividad, ser algo muy impulsivo. Esas personas que son rápidas y dicen, quiero comprar una casa, me la compro ya. No, No, o no. sea, eso es ser impulsivo. Eso es impulsivo. Yo, Claro. siempre, yo, además de meditar, yo le pido mucho a Dios. Y le digo, Dios, Qué Dame lindo. una señal. ayúdame, dame una señal. Y te lo juro por Siempre, Dios que me sí, la claro. manda. Cuando el alma está Exacto. alerta, está despierta, llegan las señales y las Exacto. puedes Pero ver, porque descaradas. la mayoría de las personas no las vemos porque estamos en modo automático. Exacto. Ahora, chicas, ¿cómo desarrollar? A ver, esas personas que nos están viendo a través de esa cámara que dicen, oye, pero estas chicas, a mí nunca me ha Son pasado así. eso. No. ¿Cómo podemos ir desarrollando la intuición día a día? ¿Qué hacer y qué no hacer? Para mí fue la meditación. Meditación soy- diaria. Yo soy instructora de meditación desde el 2012. Medito todos los días y eso a mí me ha ayudado mucho. ¿Te hace que Excelente. Porque me ayuda a escuchar más Tu voz a mi interior. corazón, mi voz interior y menos a la loca. Callar O sea, en las el voces momento, en externas. eso sí, y no es mucho tiempo, yo me tomo 5 minutos. Yo empecé a escuchar la voz de mi corazón y dejé que la loca le bajara 2 rayas. Yo puedo distinguir la voz entre una y la otra, fácilmente. Qué Sí, maravilla. claro. La meditación Meditación. es una herramienta muy importante. Te ayuda no solo a relajar, pero también a buscar como una paz mental. Y esa paz mental te ayuda a poder estar más en contacto con tus sentimientos. La intuición es un sentimiento, por ende puede ayudar muchísimo. También si tú pones en práctica la intuición, has tenido otras experiencias que has tomado Acertado. decisiones con tu intuición, te han salido bien, entonces eso es importante también tomarlo en cuenta. Hay algo que a mí me encanta, que cuando tú tienes una decisión difícil y no sabes si quieres seguir tu intuición, si es una corazonada, lo que sea, tú le preguntas a 2 personas y la reacción de esa persona de tomar una u otra decisión, que te digan si te genera felicidad, ya tú vas a saber que lo que te generó esa persona es lo que tú querías hacer. Qué lindo. Claro, porque tú ves, no, este está equivocado, mejor busca otra opinión. Y hasta que no te digan lo que tú quieres escuchar, tú no vas a, entonces es lo que tú quieres escuchar. Y entonces vas a finalmente buscar vas a la buscar. tarotista. y Es a como la cuando que le dice a te un hombre, echa la- ¿qué vestido quieres que me ponga? Claro, ¿qué vestido También. quieres que me ponga? ¿El rojo o azul? El Ya azul. tú sabes. No, pero el rojo es más bonito. Entonces Ya tú pongas el rojo, era el rojo el que te querías poner. Hay una pero escritora tú- en tú- México tú que hay hablas una de- escritora en México, ando muy filosófica. No, pero... Lorena, sacando la te literatura. desconocemos. Pero ellas meditan, ¿no? Ellas dicen que meditan. Para mí me costó mucho, porque hay muchas personas que les cuesta meditar, correcto. ¿no? Y yo, por ejemplo, mis pasos para aprender a meditar y escuchar mi voz interior, primero, el primer paso, porque yo no puedo aquietar mi mente 5 minutos, imposible. O sea, me salen miles de pensamientos y cosas. Hay muchas personas que se identifican conmigo. Entonces, lo que tienen que hacer primero es escuchar música, o sea, que te relaje. Te tengo una noticia maravillosa. Tú me ¿Estás vas- lista? Lista. Ok, tenemos el concepto equivocado de meditación. Pensamos que meditar es mantener la mente en blanco y no, es así. cierto. Ah, perfecto. Meditar es aprender a escucharte. Y al principio empieza la loca de la casa a hablar un montón, pero conforme pasa el tiempo se va Ella callando. se calma, Ella se calma, Es decir, claro. Ella todos piensa que me tenemos sale el clases gratis. potencial. Claro, también Todos podemos hacer tenemos eso. el potencial de ser intuitivos. Es algo Totalmente. natural en el ser humano, pero depende de nosotros poder desarrollar ese gran poder ilimitado de la intuición que te va a ayudar a tomar decisiones acertadas y a lograr todo lo que quieras en la vida. Ya escucharon que meditar es un paso fundamental. Muchísimas gracias a nuestras expertas por estos importantísimos y valiosos consejos compartidos a lo largo del programa. Y los invitamos, como siempre, a mantenerse conectados con nosotros día a día en su programa favorito, El Chateo. Nos vemos en un próximo programa. ¡Mua! Bye.